Buenas tardes. Vamos a tener unas 4 horas de, más que nada vamos a hacer conversación que clase. Voy a pasar, por supuesto, las proyecciones, pero estas cosas ya ustedes las han visto. Vamos a profundizar tal vez en algunos aspectos. No sé a qué se están dedicando ustedes actualmente. Si me pueden decir rápidamente para más o menos reorientar las exposiciones. No sé, empiecen así. ¿Producción humana? ¿Qué están produciendo humanos? Ah, reproducción. Ya. Ya. Ok. Digesa. Ya, estamos ahí de vecinos. Yo estoy en Sopas. Así es, ¿usted? Ya. Aquí llegó una nueva. ¿Qué tal? Estábamos preguntando más o menos a qué se dedican para ver cómo reoriento las presentaciones. Bueno, yo estoy en una empresa industrial de alimentos. Ya. Veo la parte más que todo de gestión de calidad. Ok. Control de calidad y de salud. Perfecto. Bueno. En todas estas actividades siempre los microorganismos juegan un rol fundamental, importante, que muchas veces definen, como lo que está viendo la compañera, la calidad de los productos. Y esto es importante conocer, recordar muchas cosas, porque en la vida profesional uno empieza a encontrarse con ciertos procesos, ciertas actividades que lo hace a uno mirar un poquito hacia atrás qué aprendió, cómo lo tiene que aplicar, por qué ocurren las cosas, qué podemos hacer para corregir eso que ocurre. Y siempre tenemos que entender lo que está ocurriendo para poder solucionar los problemas. Eso es en la vida profesional. Entonces, hay aspectos que están relacionados mucho con las actividades metabólicas que los microorganismos realizan. Entonces nosotros tenemos a una biodiversidad muy grande, ¿ya? Algunos de ellos son patógenos, dentro de los cuales son muy conocidos, algunos están en la rutina y otros que están emergiendo o reemergiendo. Con esto del cambio climático vamos a tener nosotros algunos grandes problemas que ya se están viendo con ligeras variaciones en el comportamiento de ciertos microorganismos. Los rangos de temperatura, ¿no? Esos cambios en el medio ambiente, las transformaciones que están existiendo, están generando pues una selección, ¿no?, de una serie de especies que en la mayoría de los casos no los podemos aislar. Aislamos muy pocos de ellos y generalmente la tendencia, cuando ustedes recién empiezan a trabajar en aspectos de microbiología y quieren mirar qué pasa, es utilizar lo que han aprendido en la universidad, los medios de cultivo más comunes, y hay veces en esos no crecen. Entonces tenemos que mirar un poquito y empezar a ver qué es lo que los microorganismos realmente necesitan. Entonces, si nosotros empezamos vamos a ver dónde lo puse. Si nosotros empezamos a mirar qué es lo que realmente está ocurriendo, lo que pasa es de que, buenas tardes, existe una gran presión selectiva en todos los ecosistemas de una variedad de microorganismos que se van a ir seleccionando en función a lo que ellos tienen la capacidad de poder tolerar o resistir. Me explico. Cuando nosotros empezamos a mirar, decimos, en la naturaleza existen todo aquello que una célula puede utilizar, fuente de carbono, fuente de nitrógeno, fosfatos, si utiliza oxígeno, oligoelementos, es decir, todo un componente que ya ustedes eso lo saben bastante bien. La mayoría de los microorganismos pueden utilizar compuestos orgánicos. Hay otra
que nosotros le decíamos que era una minoría, pero ahora nos estamos dando cuenta de que dentro de la biodiversidad en los suelos existe una abundancia de microorganismos que son litótrofos, que son aquellos que generalmente utilizan compuestos inorgánicos y que son aquellos que le dan la biodisponibilidad para que luego estos compuestos sean utilizados por una serie de heterótrofos. Entonces, vale la pena de repente que empecemos a recordar algunas cosas que ya hemos visto en clases anteriores. Por ejemplo, ¿qué es la quimiolitotrofia? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Etimológicamente ustedes leen la palabra quimiolitotrofia. ¿Qué cosa quiere decir? Quimio, ¿qué es? Química. Litos, ¿qué es? Piedra o inorgánico. Y trofos es comer, entonces comen compuestos inorgánicos, ¿ok? Entonces cuando nosotros miramos que en ese ambiente existen estos microorganismos, uno dice, bueno, pues si son compuestos inorgánicos, ¿qué es lo que el microorganismo realmente va a tener que hacer para completar todo lo que requiere? ¿No? Entonces decimos, si necesito una fuente de carbono y estamos en un ambiente puramente inorgánico, ¿cómo va a ser para poder utilizarlo? Y muchas veces puede existir el compuesto orgánico en su ambiente, pero ellos son incapaces de utilizarlo. O sea, los verdaderamente quimiolitótrofos no pueden utilizar compuestos orgánicos porque más bien ellos le pueden producir una inhibición. Entonces, tienen ellos que fijar el CO2 del medio ambiente. ¿Okay? Entonces, al fijar el CO2 y también pueden fijar nitrógeno, ellos van a completar con toda la gama de productos inorgánicos, van a poder ellos completar todos sus ciclos vitales. Y para esto van a necesitar que otros microorganismos que pueden estar subsistiendo conjuntamente con ellos, que forman los grandes consorcios, y esa es la biodiversidad, empiecen a formar ciertas, grupos, agrupaciones que de alguna manera, mediante mecanismos de simbiosis, de alimentación cruzada, todo eso que ustedes conocen desde el punto de vista ecológico, les permite a ellos seleccionarse en un determinado ambiente, ¿no? Entonces hay veces cuando uno dice, ustedes dicen, tengo que tomar una muestra porque quiero ver cómo está en el suelo, quiero ver en una muestra ambiental que le llaman, ¿no? Voy a tomar esa muestra. Si ustedes toman y quieren solamente seleccionar a uno solo de ellos, ese solito no va a poder cumplir las funciones que lo está haciendo con el resto de la comunidad en el cual ellos han seleccionado. Entonces nosotros tenemos que apuntar hacia eso. No solamente, que es muchas veces el gran error que cometemos, que cuando uno le dice, vamos a aislar a ver qué cosa es lo que está pasando, tomamos un medio convencional, tomamos la muestra, la sembramos y crece de repente un solo microorganismo. Generalmente a veces crece pseudomonas, pero las pseudomonas cumplen un rol importante, que es de repente detoxificar el ambiente. Pero los otros aspectos que tiene que formar parte de la subsistencia en equilibrio de esas poblaciones, no lo puede lograr muchas veces solo. Entonces ahí empezamos a ver de que lo que nosotros queremos que haga, no lo hace con la eficiencia que nosotros esperamos. Y para eso tenemos que conocer quiénes son los otros que colaboran en esos aspectos, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado para poder mirar, no tienes puntero, ¿no? ¿O sí? Para poder mirar qué es lo que los microorganismos son capaces de aislar. Entonces, si hay, por ejemplo, heterótrofos en un ambiente inorgánico y queremos nosotros mantener un equilibrio, entonces estos heterótrofos, para facilitar la subsistencia de los autótrofos, van a consumir la materia orgánica y la van a dejar en un estado el cual le permita a toda la población vivir en un equilibrio, porque de lo contrario esto va a ser bastante difícil de que ellos puedan, subsistir, ¿no? Y por eso es que esto se llama, mediante una presión selectiva, se empiezan a expresar una serie de genes que les permite a ellos subsistir. Y eso es lo que muchas veces también le denominan, hay una evolución, ha cambiado, el sistema es otro y ahora se han seleccionado. El resto que no puede hacerlo sencillamente desapareció. Y eso es lo que está pasando en muchos ecosistemas en los cuales la presencia de sustancias tóxicas, tanto orgánicas como inorgánicas, forman parte de unas limitantes para que todas las poblaciones que existían puedan estar.
Y esos cambios, muchas veces fisiológicos y genéticos, hacen de que uno tenga variedades nuevas de microorganismos que vale la pena estudiar. Entonces nosotros vamos a tener acá, ustedes se acordarán cuando nosotros hablamos de los donadores de electrones, cuando nosotros empezamos a mirar qué es lo que los microorganismos hacen, pueden realizar. ¿Cómo? ¿Qué es lo que los microorganismos hacen? Tenemos que empezar a mirar qué es lo que realmente ellos requieren. Tenemos algunos microorganismos que son más afines a realizar sus funciones cuando existe oxígeno. ¿Ok? Tenemos otra población que le da lo mismo estar en una situación con oxígeno o sin oxígeno. Si está con oxígeno, respira; si está sin oxígeno, realiza una fermentación o una respiración anaeróbica, eso lo recuerdan ustedes. Y si no hay oxígeno realmente, porque las condiciones medioambientales no lo permiten, entonces crecen en condiciones anaeróbicas. Y hay veces uno dice, yo lo voy a aerear y voy a ver que crezcan, ¿no? Hay veces es difícil, ¿por qué? Porque el oxígeno, para que pueda ser utilizado, tiene que estar disponible y tiene que estar disuelto en ese ambiente. Y las condiciones que no le permiten al oxígeno disolverse en ese sistema para que sea biodisponible a los microorganismos, tiene que tener condiciones de pH, de concentración de muchos componentes que forman parte de esos nutrientes que existen ahí. Entonces cada vez se está haciendo más difícil que los microorganismos empiecen a desarrollar en condiciones aeróbicas, porque no hay oxígeno disponible. Entonces ahí es donde empieza a aparecer estas poblaciones que les digo, que son los autótrofos, que ellos, en vez de tener como último aceptor de electrones, tienen por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno, ¿okay?, que lo producen muchas de estas bacterias. El hidrógeno, el hierro ferroso, ¿okay?, que van a empezar, o el férrico, que van a empezar estos son donadores y existen los aceptores, ¿okay? Entonces, si tenemos un donador que es el ferroso, vamos a tener al férrico, que es el aceptor. Entonces, estos se van colocando en la naturaleza y van a haber microorganismos que cumplen ese rol de estar dando electrones y otros recepcionando esos electrones. ¿Para qué? Para que puedan empezar a construir su ATP, su energía que les permita subsistir. Y esto muchas veces en un ecosistema se hace lento. Por eso es que muchos procesos que nosotros miramos, uno dice, ¿por qué es tan lento? Es por estas razones. Entonces, si nosotros no logramos interpretar eso, ¿de qué manera podemos acelerar un proceso? Nosotros queremos que, por ejemplo, se dice, vamos a trabajar y vamos a tratar de limpiar ambientes, que es lo que está ahora un poquito de, entre comillas, de moda, ¿no? Todo el mundo quiere participar en estos aspectos de bioremediación, que vamos a limpiar los ambientes, que las aguas, que los suelos, que hasta el aire. Entonces, ¿qué cosa es lo que ahí vamos a tener como componentes importantes que tenemos que saber interpretar? Sí, porque de lo contrario no va a funcionar nada, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que recurrir a estos conceptos, ¿no? El amoníaco también está presente, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a mirar cómo este sistema, metabolismo, ¿no?, que normalmente implica una respiración aeróbica, no, ahora van a tener que utilizar una energía inorgánica en vez de una orgánica, que es lo que les he mencionado hace un momento. Y eso los hace un poco diferentes, ¿no es cierto? Los hace de que uno tenga que poner esos compuestos para poder controlar. Ya no estamos mirando nosotros tanto que exista la glucosa, que exista la lactosa, que existan todos esos carbohidratos que ustedes los conocen y que están en los medios convencionales. Si ustedes quieren sembrar a estos microorganismos en una placa de agar TSA, por ejemplo, que dicen, aquí van a crecer todos, falso, van a crecer los heterótrofos. Y algunos de ellos, si es que tienen todas las condiciones nutricionales para que desarrollen, pero si son autótrofos lo ponen ahí, no es que no estén, sino que los compuestos orgánicos lo inhiben. Inclusive si ustedes dicen, le quito todos los compuestos orgánicos y solamente le voy a poner sales, y utilizan agar,
El agar es un compuesto orgánico, que al momento que uno prepara el medio va a liberarse compuestos del agar, porque es un polímero, van a empezar a liberar compuestos, carbohidratos, que de alguna manera inhiben y no permiten que estos microorganismos puedan desarrollar. Entonces aquí hay que trabajar pensando bien qué poblaciones son y empezar a separarlas para ver. Si yo lo que quiero ver en ese ecosistema existen microorganismos heterótrofos, bueno, voy a utilizar estos medios, pero también puede existir autótrofo, entonces tengo que tener estos otros medios, porque a veces, ¿qué hace uno? Toma una muestra, hace una coloración de Gram, la mira y empieza a ver una serie de formas, y a la hora que empieza a cultivar, lo que va a encontrar son algunas de ellas y las otras, ¿qué pasó? No aparecieron. Entonces muchos piensan, no, lo que pasa es que estaban muertas. No es que estaban muertas, no le estamos dando las condiciones nutricionales adecuadas para que esas poblaciones desarrollen, ¿no es cierto? Entonces, la microbiología es una ciencia que no es estática, es muy dinámica y los que se dediquen a la microbiología se tienen que convertir en los chefs. Ustedes han visto ahora que está de moda ser chef y que hay la comida fusión, que le pongo esto, que le pongo lo otro. Igualito es para los microorganismos. Tenemos que ver qué le pongo, qué le quito, qué hago para que ese microorganismo se sienta satisfecho y desarrolle. De lo contrario, no vamos a acertar y vamos a decir, no, no está. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que el mensaje que yo trato de darles. ¿Qué pasó acá? Se colgó. Con este no... era con este. Acá está. Ok. Entonces, estos microorganismos tienen componentes para el transporte de electrones similares a los organótrofos. ¿Ok? Y la síntesis del ATP, que en el caso de los heterótrofos, si es que respiran, es a través de la fosforilación oxidativa, pero si fermentan, ¿es a través de qué? ¿No se acuerdan? De la fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, en estos casos, lo que van a hacer estos es utilizar la fuerza motriz de protones para su síntesis de ATP, y esto lo hacen a nivel de membrana. Entonces, muchos de los microorganismos, por ejemplo, es un microorganismo con el que yo he trabajado y sigo trabajando durante varios años, que son los acitiobacilos ferróxidas. Ellos tienen unas enzimas distintas a los otros, unas enzimas azul, porque tiene cobre, que se llama rusticianina y que es la que se encarga de estar captando de un medio sumamente ácido hacia el interior en su citoplasma, que es neutro, y tiene que estar captando, y es una superproducción, una biosíntesis, un recambio de proteína bastante acelerado. El 10% de la proteína total que tiene ese microorganismo es esta enzima rusticianina. ¿Okay? Entonces, esas cosas uno las empieza a conocer cuando empieza a mirar por qué razón este microorganismo es tan lento en crecer, ¿no? A veces se dice, dentro de lo que ustedes conocen, por ejemplo, el Mycobacterium, ¿por qué demora tanto en crecer? ¿Okay? Han empezado a trabajar grupos, en la universidad tenemos varios grupos, y han empezado a desarrollar metodologías que ahora están reduciendo bastante grandemente los tiempos para que un Mycobacterium, que lo toman de una muestra de un paciente, pueda crecer más rápido y no esperar 45 a 60 días. Entonces, eso es interesante. Igualmente aquí es algo de que se tiene que empezar a implementar, ¿no es cierto? Entonces, saber por qué razón crece más lentamente, qué tenemos que hacer, quién nos puede ayudar a resolver esos problemas dentro de la ciencia para poder conocer esto. Lo que tanto les gusta a ustedes, ¿no? Y que se ha puesto también de moda, que es la biología molecular. ¿No? Empezar a mirar qué tipo de genes se están expresando, cómo se expresan, qué proteínas aparecen. Entonces ahora hay terminologías que se están utilizando, en las cuales, por ejemplo, llaman la metagenómica, la transcriptómica, todos esos nombrecitos que tienen que ver porque están orientados a hacer ya un análisis no de un individuo, sino de poblaciones, ¿ok? Y que eso es interesante, y para eso se requiere de ciertos equipos que son
sofisticados y que amerita mucho el uso de la bioinformática. Entonces, vean ustedes cómo lo que estudiamos nosotros y lo que ustedes también han empezado a estudiar no hace mucho, yo lo estudié hace bastante tiempo, ahora está cambiando, está habiendo una evolución, los conceptos mismos, ¿no? Entonces uno empieza a mirar y dice, claro, pues antes no se podía obtener esto, ahora lo puedo hacer y puedo mirar qué está pasando, porque hay tecnología que nos permite tener eso. Aquí en cuanto a la fuente de carbono, por ejemplo, que es importante, estos, los que tienen los donadores de electrones inorgánicos, van a tener que utilizar, como les mencioné, el CO2 como fuente de carbono, porque si nosotros le ponemos glucosa, los inhibe, no pueden crecer. Pueden muchos de ellos, como el Thiobacillus ferroxian, tolerar determinadas concentraciones de glucosa, lo cual les permite subsistir en esos ambientes, pero no la van a poder utilizar. Por lo tanto, si uno dice, le pongo un poquito de glucosa a ver que crezca, no crece, pues, porque no es su ruta. Entonces ellos tienen que usar CO2. Fijan el CO2 a través de, ¿se acuerdan cuál ciclo es? ¿No? El ciclo de Calvin, ¿se acuerdan? Y a través de ello empiezan a producir su material, que ahora vamos a ver una, ¿no? Entonces, mediante este ciclo de Calvin, ellos pueden obtener el CO2, pueden construir todos sus componentes orgánicos, celulares, y con los compuestos inorgánicos que existen, completan todo su metabolismo y subsisten. Pero el asunto es que muchas veces nosotros queremos que ellos desarrollen a la velocidad como una E. coli, por ejemplo, ¿no? Que ustedes tienen un cultivo, lo siembran y dicen en 4 horas que lo pongo en la estufa, ya hay turbidez. Ustedes ponen este microorganismo y en 4 horas no hay nada. 4 días tampoco. Hay veces demora 10, 12, 15, 20 días en que recién aparezca y no turbidez, sino estamos viendo una evidencia indirecta de su existencia ahí porque están cambiando de color, por ejemplo, al hierro ferroso que lo están pasando a férrico. Entonces de un color medio verdoso, que es el ferroso, empieza a ponerse medio amarillo, naranja, hasta rojo intenso. ¿Se dan cuenta? Y eso es la única evidencia que nosotros tenemos para poder decir, sí está presente y está creciendo, pero es un método indirecto. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué razón nosotros no podemos acelerarlo? Por estas razones que los compuestos inorgánicos lo inhiben, porque no tenemos nosotros una definición sobre los aspectos nutricionales de estos microorganismos, ¿no? Y muchas veces sencillamente decimos no existen, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? que tiene su distancia, ¿no? Pero uno dice, como un profesor hace muchos años lo mencionó en una conferencia que dijo, cuando nosotros queremos analizar algo, queremos verlo, ¿no? Y dice, mi hipótesis es que en el mar hay peces, pero la otra puede ser de que en el mar no existan peces. ¿Cómo lo puedo corroborar? Tomando una muestra. Entonces agarra, se acerca al mar con un balde, saca una muestra, miran después solamente agua y arena. Conclusión, en el mar no hay peces. Es lo mismo que pasa con los microorganismos. Nosotros tomamos una muestra y decimos, ahora en base a esta muestra decimos, ¿está o no está? Si no lo vemos, decimos no está. Y estamos en un grave error, ¿se dan cuenta? La biología molecular en esos casos, sin necesidad de cultivo, nos puede permitir a nosotros detectar, ¿ya?, algunos componentes celulares, genes o enzimas que nos ayuden a detectar y a reconocer la presencia de cierta variedad de microorganismos en ese ambiente. Y eso es lo que son ahora los estudios de biodiversidad. Entonces, todo eso sirve para que uno vaya analizando y vaya diciendo cómo tengo que empezar a diseñar mis experimentos para yo poder concluir en algo y no ser muy superficial, como decir, tomo una muestra de mar así y digo no hay peces. Eso es imposible. Ustedes saben que en el mar hay peces, ¿no? Los consumimos todo el tiempo. Igual los microorganismos abundan en la naturaleza. Lo que pasa es que no tenemos los medios todavía para poder determinar quiénes son todos y qué están haciendo, que es la otra parte. Acá está el ciclo de Calvin, por ejemplo. Tienen al CO2, miren toda la vuelta que da,
Ácido fosfoglicérico, va saliendo el ácido pirúvico. ¿Qué cosa sirve el ácido pirúvico? Ustedes han visto qué es lo que hace el ácido pirúvico, ¿no es cierto? O el piruvato cuando entra para poder desarrollar y entra al ciclo de Krebs. Bueno, acá no va a hacer eso, pero va a servir para que formen aminoácidos, que va a servir para formar proteínas, membranas y todas sus estructuras, o de lo contrario, los lípidos que van a formar también membranas. Luego sigue más energía, triosa fosfato, ahí va a formar la hexosa fosfato para las paredes celulares, es decir, la síntesis normal que ustedes conocen, y si va a tener cápsula, porque estos, si bien ustedes saben que la cápsula es un factor de patogenicidad que tienen los heterótrofos y que los defiende de la fagocitosis, ¿no es cierto? En muchos casos, acá se está poniendo, pero un microorganismo autótrofo no hemos visto todavía la presencia de cápsula, ¿ok? Pero no sabemos si esos de alguna manera, no tal vez para nosotros, pero sí para otros seres vivos puedan ser parte de una flora patológica o patógena. ¿Se dan cuenta? Eso todavía no lo hemos estudiado ni lo hemos determinado. Entonces, cuando empezamos seguimos con la vuelta, vamos a ver que también va a servir para los ácidos nucleicos y luego para producir otra vez la ribulosa bifosfato, que va a servir para que pueda captar nuevamente el CO2 y continúe toda esa vuelta que conocen. Entonces, esto lo hacen los microorganismos autotróficos, ¿okay? Que le va a servir para que ellos ahora sí puedan tener carbono propio y que no los inhiba. Pero si nosotros aquí le empezamos a poner glucosa en el sistema, entonces sencillamente lo que vamos a generar es una inhibición. Una cosa que nosotros empezamos a hacer, dijimos, es ya, vamos a mirar y vamos a ponerle CO2 a una población para acelerar su crecimiento. Le poníamos más tensión de CO2, y veíamos que llegaba un momento de saturación. Ya, por más que le poníamos más CO2, no captaba más y no podía crecer más la población. ¿Qué es lo que necesitaba? Era magnesio. Entonces, al momento que le empezamos a agregar magnesio, que es un factor importante para la fijación del CO2, empezó nuevamente a crecer. ¿Se dan cuenta? Entonces ya uno empieza a formular nuevos medios en los cuales dice, yo no solamente tengo que ponerle suficiente CO2, sino tengo que ponerle magnesio, de repente otra cosa más. Y esos conocimientos que uno los va teniendo de una manera aislada, por ejemplo en este caso el magnesio, podemos empezar a descubrir otras necesidades nutricionales que no se las estamos dando y que en la naturaleza existen pero en baja concentración. Mientras que nosotros no desarrollemos y conozcamos a profundidad cuáles son las necesidades nutricionales de estos microorganismos, mal vamos a tratar de intentar acelerarles su desarrollo, ¿ok? Entonces, ese es un gran reto, ¿ya? Por eso es que he traído a colación este tema, porque los otros ya ustedes lo conocen bastante bien, los heterótrofos, pero en este caso hay muchísimo por hacer. Otro aspecto es la fototrofia. Así como hemos visto, ¿no es cierto?, la autotrofia, la quimiolitotrofia, también tenemos la fototrofia. Y aquí también nosotros podemos tener aquellos microorganismos que van a utilizar la luz como fuente de energía para poder consumir. Pero aquí también interviene el otro aspecto. Puede ser fotolitotrófico, fotoorganotrófico. Es decir, se utiliza la luz y compuestos inorgánicos para poder desarrollar, o sea, y tener nutrientes, o se utiliza la luz más compuestos orgánicos. Entonces vamos a tener ahí a bacterias que son fototróficas, pero que pueden ser tanto inorgánicas como orgánicas, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener esa posibilidad. Entonces, más específicamente la conversión de la energía luminosa en una energía química que viene a transformarse en un ATP, que es lo que acumulan todas las células para poder realizar su biosíntesis, ¿no? Entonces, los procariotes, adelante, que pueden convertir energía luminosa en energía química, incluyen a estas bacterias: la cianobacteria fotosintética, a la bacteria púrpura y verde,
a la halobacteria, que actualmente se le conoce más como Archaea cyanobacteria. Ahí también hay una pequeña error que se está cometiendo, ¿no es cierto? A partir de que se empezaron a desarrollar, y creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, los dominios, ¿no? Ya aparece el dominio Archaea, ¿no? Que es distinta a la bacteria. Sin embargo, en algunos libros ustedes van a encontrar Archaea bacterias, lo cual no es correcto. O es bacteria o es arquea, una de dos. ¿Ya? Y van a ver ustedes que la arquea más se parece a una célula eucariótica que a una célula procariótica. ¿Ya? Entonces tenemos alguna diferencia. Dentro, por ejemplo, de las arqueas, ¿quiénes están? Las metanogénicas, ya que son anaerobios obligados. Entonces ya existe ahora una concepción distinta de cómo debemos de tratar a los microorganismos y llamarlos por su nombre, ¿sí? Las bacterias fototróficas, ¿ok? Igualmente, como mencioné hace un momento, estas van a necesitar utilizar para la síntesis de ATP la fuerza motriz de protones, ¿ok? Es una forma que es a través de la membrana y que van a tener también una cantidad de ATP, por supuesto que es menor que cuando se hace la fosforilación oxidativa, cuando se degrada una molécula de glucosa, pero es la forma que ellos tienen. Entonces ahí tenemos que empezar a mirar cómo es que esto se realiza, qué cantidad de enzimas se están produciendo, cómo tengo que empezar a monitorear a estos microorganismos cuando tengo un determinado cultivo, ¿no? Y aprender un poco más de su comportamiento nutricional, ¿no es cierto? Entonces, aquí igualmente los fotótrofos son energía conservada en el ATP para asimilar el CO2, para la biosíntesis de todas sus moléculas, como ya lo han visto. Igualmente acá seguimos hablando de lo mismo prácticamente, ¿no? Aquí vemos que, por ejemplo, cuando empiezan a usar la luz, hacen fotosíntesis, ¿no es cierto? Y es un proceso anaeróbico en las bacterias. Ellos van a reciclar el CO2 que van a ir acumulando anaeróbicamente. Entonces ya ellos tienen una fuente de carbono que ellos pueden disponer en el momento que quieren, ¿no? Pero eso que ellos hacen, ¿no? El ecosistema, ustedes saben que no es una cuestión estática, el ecosistema es dinámico y va a depender de las condiciones medioambientales y los cambios que estas condiciones puedan ocasionar, ¿no? Entonces las aguas, por ejemplo, van a ser modificadas si es que entra un efluente que tiene un determinado contenido de materia inorgánica y también orgánica y que de repente le empieza a cambiar el pH, le empieza a cambiar el potencial redox, ¿no? Las condiciones empiezan a cambiar a tal punto de que lo que ellos tenían, el CO2, de repente se convirtió en carbonato, ¿no? Entonces, todas esas cosas hacen de que los microorganismos empiecen a tener unas disminuciones en la población y en algunos momentos que las condiciones son más favorables, un incremento. Entonces, si nosotros empezamos a mirar, ¿no? Utilizando, por ejemplo, un fermentador controlado, con una computadora, empezamos a mirar las curvas, vamos a ver que van a haber picos en los cuales, dependiendo de los cambios nutricionales, van a aparecer unas poblaciones y van a desaparecer otras. Y nosotros ahí vamos a saber qué es lo que realmente está ocurriendo. Por eso es que es bien interesante manejar un reactor, uno de estos bioreactores que nos permite ir analizando nutricionalmente qué es lo que está ocurriendo. Pero hay que tener cuidado porque muchas veces dice, claro, este es un instrumento que ayuda, pero si estamos trabajando con autótrofos donde los pH son muy bajos y utilizamos un bioreactor de los convencionales, lo destrozamos, porque el pH ácido destruye todas las partes metálicas, entonces hay que tener bastante cuidado. Entonces hay variantes de estos reactores en donde sus partes no son metálicas para que los podamos utilizar. Entonces esas cosas se tienen que conocer porque si no, la inversión que se ha hecho, y si presentan ustedes un proyecto para trabajar en esto y piden un reactor así nomás, no les va a funcionar mucho tiempo y después van a decir, ¿qué pasó? ¿No? Corrosión por todos lados.
esto es a lo que yo estaba hablando hace un momento, de la biodiversidad microbiana. Hay una serie de disciplinas que han habido. Inicialmente hubieron investigadores que trabajaron todo esto desde el punto de vista nutricional, que es toda esa microbiología tradicional que ustedes han aprendido. Pero con el transcurso del tiempo se ha empezado a mirar de que aparece la microbiología molecular, donde ya empezamos a mirar los aspectos moleculares de los microorganismos para entender mejor a nivel subcelular qué es lo que realmente está pasando. Porque a veces uno decía, yo lo que veo es el resultado de un determinado mecanismo biológico que ha ocurrido, pero en el pase del punto A al punto B, donde veo el resultado, ¿qué ocurrió en ese interín? Uno dice, no sé, simplemente, y muchas veces lo que uno mira es un cambio de color. Está bien, cambió el color porque cambió el pH y le puso un indicador, pero ¿qué es lo que realmente ha pasado? La célula, ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué dificultades tuvo para llegar hasta acá? ¿No? ¿Qué otras poblaciones pueden estar juntas? Porque a veces nosotros en el laboratorio trabajamos y nos hemos acostumbrado a hacer monocultivos y querer mirar solamente de una sola bacteria, pero cuando ponemos 2 o 3, las cosas se nos empiezan a complicar y cada una de ellas tiene un rol, una función. Si no están interactuando en forma conjunta, va a haber más competencia que va a generar más bien una inhibición de alguna de ellas, y la que tiene más capacidad de desarrollo en ese ambiente, en esas condiciones, bajo esos parámetros, es la que va a subsistir y las otras tienden a desaparecer. Entonces, eso lo tenemos que interpretar y para eso ahora hay equipos que nos permiten hacerlo y es bien interesante. Entonces, acá estas dos figuras, miren ustedes, un holandés, Martinus Beijerinck, hay una bacteria Beijerinkia, que debe su nombre, y el ruso Sergei Vinogradsky, fueron los que inicialmente empezaron a desarrollar todo lo que es la microbiología basado en aspectos nutricionales. Ustedes conocen el manual de Burgess, ¿no es cierto? Es un manual así donde están todas las características de los microorganismos, bacterias, hay para levaduras, hay para mohos, etcétera, ¿no? Todo está clasificado y se basa en aspectos nutricionales. Si ustedes ven unas grandes tablas, ¿qué es lo que se les enseña en la universidad? Esta bacteria usa la glucosa, la lactosa, la sacarosa no, la maltosa tampoco, entonces es tal, ¿no? Y uno va mirando todas esas cosas. Esos son aspectos nutricionales y que de alguna manera nos ha permitido ver la diversidad que había en esos momentos bajo el punto de vista nutricional y que lo que ocasionaba era que cada edición que salía del manual Burgess aparecía que el microorganismo que estaba bajo esta clase o este género especie ahora pasaba a este otro porque se ha detectado de que tiene tal comportamiento que más lo acerca a esta otra especie. Y entonces iban cambiando. A eso se empezó a agregar lo que significa la relación, el porcentaje molar guanina-citosina. Entonces empezaron a mirar, el porcentaje molar es 48%, 65%, qué sé yo, y decían, esto corresponde a tal microorganismo. Pero habían porcentajes que estaban muy cerca, y decían, ¿son dos variedades o es la misma? ¿No? Que tiene, y experimentalmente hemos detectado así, pero realmente pertenecen a lo mismo, ¿no? No podíamos tener nosotros una ubicación de los microorganismos de una manera más específica. Entonces es cuando empieza a desarrollarse lo que le llaman la filogenia, ¿no es cierto? Entonces, esto nos ha permitido a nosotros poder determinar ya ahora, desde el punto de vista evolutivo, la presencia de 3 dominios. Ustedes lo conocen bastante bien, ¿no? Y está basado simplemente en el RNA ribosomal, ¿no? Hay la fracción 16S, empiezan a mirar y empiezan a ver que eso es como la huella digital que nosotros tenemos. La huella digital de cada uno de nosotros es distinta, por eso es que nos podemos nosotros identificar y no va a haber ninguna posibilidad de que digan la huella, 2 tienen la misma huella, igual es en los microorganismos. Entonces, esto es más específico y permite que nosotros podamos detectar, de acuerdo a esta filogenia,
ahora a los microorganismos y nos está permitiendo pues tener una mayor precisión, ¿no? Entonces acá tenemos estas líneas que contienen los dominios y que están este dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria, que todos nacen del ancestro universal, ¿ok? Que es uno mismo y que ha permitido por evolución que cambien a los diferentes dominios, ¿no? A lo largo del tiempo. Y fue pues Gus el que vio esto, ¿no? Entonces acá miren ustedes, vamos a poner, si comparamos, miren ustedes, a los tres dominios, miren, el dominio que empezamos a mirar en envoltura nuclear, la bacteria, como es procariótica, no tiene envolturas, eso lo saben bien, ¿no es cierto? Entonces, envoltura ausente, en la arquea ausente, en la eucaria presente. La eucariótica tiene pues membrana, ¿no? Membrana en las organelas, ausente, ausente, presente. Peptidolicán, presente en la bacteria, ausente en la arquea, ausente en la eucaria, ¿ok? RNA polimerasa, una sola clase, la arquea tiene varias clases, la eucaria tiene varias clases. Histonas asociadas, esto va a estar asociadas al ADN, en la bacteria ausente, en la arquea y en la eucaria presente. Entonces, si ustedes empiezan a mirar, estas dos se parecen más que a esta. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, ustedes van a encontrar, como repito en algunos textos, arqueabacterias, ¿no? Y a veces hay estudiantes que me han dicho, doctor, arqueabacterias es una mezcla de los dos, ¿qué cosa es? No sé por qué razón. Lo que pasa es que muchos de ellos, como por ejemplo decían, la bacteria metanogénica, ¿ya? Deja de ser una bacteria para convertirse en una arquea metanogénica. Ya se sabe mediante el estudio filogenético. Sin embargo, por alguna razón, algunos autores le ponen arqueabacteria. Y ya se quedó escrito, por eso yo le digo, hay que empezar a tratar de interpretar las cosas y mirar por qué razón se pusieron en qué momento y cómo tenemos nosotros ahora que interpretar las cosas para poder darles el nombre que verdaderamente le corresponde. Entonces acá tenemos el cromosoma, por ejemplo, circular, en la bacteria está presente, en la arquea también, pero en la eucaria, las eucariotas, ustedes saben que no tiene cromosomas circulares, sino son estos lineales, ¿no? Ok, ¿tienen alguna pregunta sobre este tema? Para un poco discutir en base a la experiencia que ustedes tienen en sus 3 años trabajando ya en algún lugar donde están desarrollando actividades relacionadas con los microorganismos. Pregunten. ¿Hasta dónde te permite? ¿Hasta género, especie? ¿Qué es lo que te permite? No, eso, por ejemplo, podemos nosotros tener géneros, ¿no? Ahí porque claro, nosotros tenemos que hay un género, por ejemplo, determinado tipo de microorganismo, pero hay variantes en cuanto a determinado tipo de especie. Va a acercarse bastante bien porque al momento que se hace el árbol filogenético lo va a definir más o menos bien, pero van a estar bastante cerca, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros miramos cuando, no tengo acá una, pero en cualquier libro ahora de microbiología de hace 10 años ya aparecen en las primeras páginas el árbol filogenético con todas las posibilidades que hay, y los estudios que se hacen ahora permiten que uno pueda organizar la clasificación en base a eso. Entonces se acerca bastante a determinar, a diferenciar, ¿no? Hasta inclusive en algunos casos hasta especies, bien claro, ¿ya? Pero esto es una actividad pues que no es de muchos años y que amerita que sigamos nosotros investigando, realizando este tipo de procesos para poder tener algo mucho más definido, ¿no? Pero esto nos ha aclarado muchísimas cosas, ¿no?
evitar de que una bacteria en un momento está metido dentro de una clase y después aparezca en la otra, ¿no? Y digan, ¿qué pasó, no? Antes era, ¿cuál era? La Campylobacter, y de repente pasó a ser otro tipo de bacteria, ¿no? ¿Y por qué? Porque nutricionalmente encontraban de que tenía variaciones, ¿ok? Y muchas se parecían en un determinado momento a una bacteria y de repente ya no. Y eso es simplemente porque existen inclusive mutaciones. Hay bacterias, por ejemplo, que dicen, hay una bacteria que es lactosa negativa, ¿ok? Y siempre la han conocido como una lactosa negativa. Y de repente por ahí aparece, oye, yo empezaba a hacer y encuentro de que esta bacteria tiene todas las características de ser una lactosa negativa, pero sin embargo me sale lactosa positiva. ¿Qué ocurrió? ¿No es cierto? Entonces ahí ha habido un cambio a nivel de su genoma que hace que ahora tenga pues la expresión de esos genes que de repente mediante mecanismos de recombinación genética hayan empezado a adquirir. ¿Qué pasa con los microorganismos que producen toxinas? Por ejemplo, dicen, ¿no? La E. coli, que tiene toxinas parecidas a la Shigella. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienen ese tipo de las toxigénicas? ¿Por qué tienen ese parecido? Nosotros tenemos en nuestro organismo una serie de poblaciones que están en equilibrio y que de una manera natural, nadie lo ha inducido, en forma natural ha habido recombinación. Entonces puede ser que haya habido transformación, conjugación, qué sé yo, mediante qué, cómo, ¿no? Eso lo tenemos que empezar a interpretar, porque son sitios específicos donde podían ingresar el ADN o podían poner el pili para que pueda haber la conjugación. Sin embargo, ¿cómo es posible que una Shigella haya podido realizar recombinación genética con una E. coli? Y ahora la E. coli se comporte con una actividad toxigénica bien parecida a la Shigella. Esas cosas que en la naturaleza ocurren son las variaciones, pues, porque como digo, en la naturaleza nada es estático, nada se permanece igual, no es escrito en piedra. Aquí las cosas cambian y tenemos que determinar y saber interpretar y saber por qué razón eso ocurrió. Entonces estamos frente de repente a híbridos que se han generado y ahora se está comportando con las características que pueden tener de ambos. ¿Qué porcentaje de hibridización tiene? Es como, por ejemplo, lo que descubrió hace un par de años la doctora Giselle Orjeda con la uva. Ustedes saben, ¿no? Empezó a trabajar con pisco para ver las variedades. El pisco quebranta, la uva quebranta, no sé, el pisco tal. El resto de piscos, como son mezclas, le llamaron acholado. Qué bien, pisco acholado. Pues al final ella descubrió de que había un porcentaje de hibridización en la uva quebranta. Entonces, ese pisco quebranta no es puro, pues también es acholado. Creo que tenía un 20% de hibridización. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Han habido mezclas, pues. Entonces, ahora hay expresiones génicas de parte y ya no tenemos el comportamiento realmente el que uno quiere. Porque así es la naturaleza. Y eso es selección. Eso es lo que ha permitido, tal vez con esas hibridizaciones, que un determinado ser vivo se mantenga en un ecosistema, porque si no de repente desaparecía. ¿Me dan cuenta? Entonces, eso se da muy frecuentemente en la naturaleza y lo que nos compete a nosotros es detectar lo que está ocurriendo para poder entenderlo y decir, ok, esto es lo que está pasando y va a pasar y va a seguir pasando. ¿Toma tiempo? Toma tiempo. No es que diga, esto va a pasar de aquí a mañana, ¿no? Esto no sé cuánto tiempo habrá pasado hasta que se hizo evidente. ¿Ok? ¿Sí? Yo me encontré una relación de servicio de identificación molecular justamente de especies materiales y lo que yo hice es secuenciar el 16S y verificar qué tipo de especie me daba según bioinformática. ¿Eso es suficiente para decirles esta especie es? O sea, a mí me piden ese reporte, por ejemplo, y yo digo con lo que he sacado, les digo, esta especie es lo que me sale. Pero eso es suficiente para que ellos usen ese dato y digan verdaderamente es esta especie o necesitan exámenes adicionales. A ver, cuando uno usa este tipo de tecnologías, generalmente para uno concluir en algo uno tiene que usar más de una. Porque uno dice,
uso esta y me sale esto, uso esta otra y también me sale o se está inclinando a esta. Porque si uno tiene alguna duda, uno puede simplemente decir de que con la metodología que estoy utilizando tengo estos resultados que me están dando a entender que E se acercaría muchísimo a esto, sin asegurar 100% de que eso es, porque podría ocurrir, como siempre ocurre, que uno en este momento dice esto es, y pasan unos meses o un año o 2 años y aparece otra cosa, y uno dice, realmente estaba equivocado, porque la tecnología, como digo, estas tecnologías modernas, estas tecnologías que recién las estamos utilizando, tienen pues algunas limitaciones, ¿no?, en cuanto a la sensibilidad del método, qué sé yo, uso, tenemos que mejorarlo, ¿no es cierto? Entonces yo creo de que por eso es que van saliendo en las publicaciones, esto es mediante estas tecnologías, esto es lo que propone el autor, pero más adelante sale otro y dice, yo he encontrado de que ahora aplicando esto otro me apareció esta otra posibilidad, y eso que decían que era, ya no lo es tanto, por tal y tal razón. Por eso digo, las cosas no son tan así definitivas, sino tienen una dinámica especial que tenemos que estar todo el tiempo nosotros tratando de interpretar, definir, concluir, mejorar metodologías, ¿no? La cosa no se tiene que quedar tanto así, porque si nosotros hacemos una cuestión retrospectiva y nos regresamos a los años 1800 o los inicios de 1900, donde la microbiología recién estaba surgiendo nutricionalmente, en ese momento se afirmaban un montón de cosas, pero después nos hemos dado cuenta de que la cosa no es así. Por ejemplo, es interesante porque o sea, usualmente te registran cepas ya descritas, pero es interesante cuando no está descrito, digamos, esa secuencia. Entonces, claro. Decir que es una cepa nueva. Así es. Por lo que estaba leyendo, para que registres una cepa la parte molecular es necesaria, pero ¿qué otras cosas te piden también para que lo pongas en estas librerías de ATC o algo así? A la cepa, para que lo registres como nueva. ¿Qué exámenes te piden? Yo me imagino que debe de haber las pruebas tradicionales, que más o menos le están diciendo algo, ¿no? Y ahora con esto se confirma de acuerdo a una secuencia, ¿no?, molecular que es tal cosa, ¿no? No sé qué otra cosa más pueda colocarse, o sea, ciertos antecedentes de cómo era nutricionalmente, etcétera, etcétera, porque dicen, uno tiene que ver morfología, fisiología, metabolismo y la parte genómica. Entonces se mezclan todas esas cosas y se concluye en algo. Entonces es una sumatoria de cosas que van más o menos completando. Pero como digo, siempre tiene que quedar la posibilidad de que podría en un futuro, teniendo una tecnología más, o sea, ahora le llaman tecnología de punta, lo más moderno, pero siempre va a haber algo. Las tecnologías actualmente están evolucionando y están desarrollándose a una gran velocidad, que dentro de poco va a salir un aparato que va a poder determinar otro tipo de cosas. Ahora que se está trabajando más que nada a nivel de la nanotecnología, es una cuestión monstruosa lo que se nos viene. Los resultados salen en 2 días. ¿Ah? Los resultados salen en 2 días, es bastante rápido. Ya. Ajá. Antes de lo que se hacía es bastante los cultivos. Claro. Ahora una pequeña universidad. Al toque, claro. Entonces, esas cosas, por ejemplo, cuando recién salió el PCR, la gran maravilla, pero se empezó a mirar de que había mucho ruido de fondo que generaba problemas, ¿no? Y decía, genera confusión a la hora que uno quiere detectar porque hay contaminación por otros materiales genéticos. Eso se ha ido mejorando, ahora hay PCR tiempo real, y qué otra cosa nos saldrá en el futuro que nos va a permitir a nosotros mejorar, ¿no?, las formas de poder detectar un resultado que nos pueda llevar a afirmar de que eso es 100%. Ahorita yo no me atrevería a decir de que todo lo que tenemos podemos afirmar que es 100%. ¿Que está mejor que antes? Sí, pero que todavía pueden haber cambios y podrían haber ciertas cositas que hay que ajustar, eso es algo de que ya va a depender de cómo se quiera hacer, ¿no? Pero bueno, ¿alguna otra pregunta?
Eso es la parte interesante de la biología molecular, es que se aplique a cosas que sean bien prácticas de desarrollo, de llegar a concluir cosas, ¿no? Y no simplemente que quede como algo medio esotérico, ¿no? Que descubrí, hice un estudio molecular y que descubrí el gen tal y que hace tal cosa, pero bueno, ¿y qué más? No, ahí se quedó, ¿no? Ya descubrí, ¿no? Y que se quiera trabajar en eso, porque cuando uno empieza a mirar ese tipo de cosas, es una actividad tal vez de una investigación recontra básica. Yo siempre, y siempre lo repito, yo no creo que la ciencia básica y la ciencia aplicada se tengan que separar como dos cosas distintas. Las dos están juntas, que son dos momentos, pero están juntas, no se puede separar. Ya siempre se tiene que hacer una investigación básica y seguir con una investigación aplicada, y siempre tiene que haber, porque si no, no genera conocimiento, ¿okay? Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar este tipo de cosas y se queda uno solamente en hacer un estudio demasiado básico y no le mira cuál es el aspecto aplicativo, entonces, ¿qué cosa estoy aportando? Simplemente el conocimiento de un paso dentro de un proceso, esto es suficiente para aportar algo, cuando yo lo que quiero es ¿qué resuelvo con mi tecnología? ¿Qué resuelvo con mi conocimiento? ¿Qué es lo que el Perú necesita? El Perú necesita que se resuelvan los problemas. El Perú no necesita que se haga investigación tratando de imitar a lo que en otros países que les sobra la plata están haciendo, sino hacer cosas que nosotros necesitamos para salir adelante, mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, en ese sentido tenemos que empezar a aplicar la biología molecular, ingeniería genética, lo que querramos para mejorar. ¿Okay? Eso es el asunto hoy en día, para nuestra realidad. Hay gente que se ha ido a Estados Unidos, a Europa, ha hecho cosas medio para nosotros esotérica, ¿no? Llega acá, quiere aplicar lo mismo, le dicen, oye, eso acá, no, olvídate, eso no tiene ningún sentido y nadie te va a dar plata para eso, ¿no? Entonces se siente frustrado y se regresa a seguir en un mundo, bueno, totalmente claro, pues donde hay dinero uno puede hacer, pues, quiero tomar muestra de Venus y quiero ver si es que esas posibles seres que hay en Venus los puedo hacer crecer en Marte, ¿no? Está bien, pues, interesantísimo, puede ser, ¿no? Pero ¿de qué nos sirve? ¿No? Cosas, por poner un ejemplo un poquito distante, ¿no? Pero bueno, ok.